A ver, muy buenos días, señores y señoritas profesionales en formación. Antes de iniciar la clase, ¿verdad? Les quiero dar o explicar los lineamientos del trabajo que ha sido subido al aula virtual. Cualquier duda, por favor, me interrumpen, ¿sí? Ya. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Estimados profesionales en formación, les detallo las directrices para realizar el proyecto de ecología humana. Ya, ¿verdad? Tenemos aquí el tema. Tenemos los problemas, ¿verdad? Aún no lo describan detalladamente, sino más o menos el problema así. Después ya lo vamos formando como debe de ser, ¿verdad? El objetivo general y los objetivos específicos. Por favor, una investigación no es mejor si lleva 10, 20 objetivos específicos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer entre 3 y 4. Ya, listado de la bibliografía revisada 3 por cada estudiante. ¿Qué quiere decir? Si en el equipo de Justin, ¿verdad? Que es el que va a exponer, ¿verdad? Son 2, 4, 5. Quiere decir que como mínimo en este cuadrito tiene que haber 15 bibliografías, ¿verdad? Aquí todavía no les pido el marco teórico, sino que esta bibliografía va a servir para realizar el marco teórico. Como yo les puse aquí, esta tabla debe de ir horizontal, es decir, que el documento va en vertical, pero cuando llegamos a la tabla, esta hojita tiene que estar en horizontal. ¿Para qué? Para nosotros poder ampliar las columnas, ¿verdad? Entonces aquí ponemos el autor o los autores. Supongamos que tengamos un libro escrito por Quimis, por Ponzi, por Ureta, entonces los ponemos aquí a los 3. La fecha de publicación, o sea, los 3 en la misma línea, porque cada línea es para un libro, ¿sí? La fecha de publicación, por decir 2015, el lugar de publicación, Ecuador, editorial, Don Bosco, se me ocurre, ¿no? Editorial Don Bosco, el título de la obra, Ecología Humana, supongamos, ¿no? Contenido, ya, supongamos que en el libro este que yo acabo de mencionar, ¿verdad? El problema de ustedes va a ser, por decir, recolección de basura. Entonces, los libros que ustedes van a hacer tienen que tener ese contenido de recolección de basura, ¿verdad? Entonces dicen que esa literatura que han encontrado en este libro lo van a usar en el marco teórico, le ponen una crucita si va a ser usado en el marco teórico, en la introducción si va a ser utilizado en la introducción o en la discusión. Ahí nomás es solamente una X. Aquí en el contenido no es que van a poner todo el contenido, sino con sus propias palabras, ustedes dicen, inclusive ahí en el contenido ustedes pueden hasta poner la página. Cosa que cuando ya, esta es una especie de ficha bibliográfica, ¿ya? Cosa que cuando ustedes ya van a hacer el marco teórico, ya no tienen que volver a decir, ay, ¿en qué libro fue que vi esto? ¿En qué libro? No recuerdo, ¿en qué página? Entonces ustedes vienen y ya acuden aquí y van. Ya, y así sucesivamente viene el libro 2, ¿verdad? Hecho por Quirós, por Cedeño y por Zambrano Héctor. Entonces aquí ponen los autores en una sola línea los 3, la fecha de publicación, el lugar de la publicación, y como ustedes me dijeron que ya habían recibido metodología, ¿verdad? Ya tienen que ir utilizando lo que es el estilo APA, ¿verdad? Las normas APA. Y así van viendo. Ya, eso es lo que me interesa a mí. Ahorita todavía yo no les voy a revisar marco teórico. Ya. Inclusive el trabajo lo hacen en esta misma hojita, ¿verdad? Es bien cierto que yo no le puse carátula, pero ustedes tienen que poner la carátula, ¿sí? Tienen que poner la carátula del cuarto A, el grupo 2, 1, 3, del grupo que sea, y los nombres de ustedes. Y lógicamente que aquí va el tema. Cuando yo digo que el problema aún no se lo describa detalladamente, ustedes allí no necesitan buscar literatura todavía porque ustedes lo van a poner con sus propias palabras, ¿verdad? Y puede ser 2 o 3 líneas. Y ya después, a medida que nosotros vamos revisando, si ya están bien las 3 líneas, ya ustedes ya pueden ir ampliando la problemática que han encontrado, ¿verdad? Ya sabe que los objetivos generales tienen que ir de acorde al objetivo al tema y que los objetivos específicos tienen que ir de acorde al tema y al objetivo general. 5. Listado de la bibliografía, lo que le acabo de explicar,
Y aquí variable independiente, variable dependiente y las variables intervinientes, ¿verdad? Esto también ya vieron en metodología de la investigación. Entonces, estas benditas variables, sobre todo la independiente y la dependiente, sale del tema del proyecto, sale del tema del proyecto, ¿sí? Y los instrumentos revisados. Inclusive aquí también puede salir, ¿no? Como ustedes son 5, supongamos que Justin diga, a ver, Natalie se va a encargar de revisar instrumentos, ¿verdad? Entonces Natalie tiene que buscar algunos estudios que hayan tenido el instrumento y que hayan sido validados. Entonces Natalie pone, a ver, según Casanova Bravo Diana, en una investigación que hizo en tal fecha, aquí había este instrumento y que me parece que está completo para el tema del equipo, ¿no? Y así pueden ir 5 instrumentos que ustedes consideren que son los más adecuados. Luego tenemos, ¿verdad? Ya como hemos sacado la variable dependiente y la variable independiente, si ustedes no pueden sacar las variables intervinientes, eso lo hacemos cuando yo les digo, ustedes me mandan el trabajo, entonces yo reviso, yo le pongo las observaciones y un día en clase exponemos la exposición y luego yo digo, a ver, voy a escoger el trabajo del equipo número 1. ¿Ya? Entonces ya están con las observaciones. Y por favor envíemelo en Word, porque para mí es más fácil ver en Word y ir añadiendo o ir poniendo observaciones, ¿sí? Que todo crear ese brazo que se crea en otros documentos. Ya. Entonces aquí les pongo, cuando se haya revisado la tarea y discutido con ustedes, esto se pasará al modelo del protocolo de la ULIAN, ¿verdad? Entonces la ULIAN tiene un protocolo y nosotros vamos introduciendo eso. Entonces, aquí está la fecha cuando ustedes deben de subir, ¿verdad? Cuando ustedes deben de subir el trabajo al aula virtual. Ya, por favor, tienen que ser por equipo. No vamos a estar subiendo, por decir, del equipo de Justin, no es que van a subir todos los 5, sino una sola persona, ¿sí? Con una sola subida yo ya puedo calificar y puedo ir subiendo las notas al sistema. Ahí sería. Luego de esto, ¿verdad? Aquí están de los instrumentos validados. Yo les voy a explicar también, pero no ahorita. Yo no los quiero como confundir en todo, ¿no? Luego de esto, les voy a enseñar a hacer la operacionalización de variables o a recordar, porque asumo que ustedes han de haber aprendido a hacer la operacionalización de variables. David, ¿sabes hacer una operacionalización de variables? No, doctora, tampoco sé qué son estas variables. Si Tampoco. me enseñaron, la verdad, no recuerdo, o yo sí no recuerdo esto. A ver, Dariana. 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 Dígame, doctora. A ver, Dariana, ¿tú sabes qué es una operacionalización de variable o sabes cómo hacerla? No, doctora, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, No. vamos. Casanova, Viviana. Tampoco recuerdo. Ya, está bien que no recuerden la operacionalización de variable. ¿Y saben identificar las variables? Si es cuantitativa o cualitativa. No. A eso se refiere. Si son dependiente o independiente. No, doctor. No, doctor. Niños y niñas. Vamos a ver. Kimis Lino. No importa hoy día si no damos claro esto. A ver. Hola, pero doctora, disculpe. Sí, doctora. Sí. Sí, Kimis. Ya, que variable independiente es que solo va a depender de sí mismo. No, variable independiente es que va a depender de la dependiente. Así mismo lo dice su nombre. Dependiente, independiente. ¿Y sabe qué es la variable independiente? Que va a necesitar de la dependiente para poder resolverse. No. Pero Es al ¿sabe revés. qué es una variable independiente? Que, sí, que depende, necesita de la dependiente para... No, es al revés. Independiente
que depende de sí mismo y dependiente que va a necesitar del independiente. Ya, pero ¿qué es? Sería como un problema. A ver, Ni, no importa si no recuerden. Ya, Se puede explicar mejor con un ejemplo, yo creo. ¿perdón? Se podría explicar mejor con un ejemplo. Ya, a mí ahorita no me interesa si se recuerdan la conceptualización o no. Lo que yo necesito que ustedes tengan claro es que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto, ¿verdad? Yo ahorita no sé cómo abrir otra, porque la tengo en PDF y en PDF no puedo escribir. ¿Puedo abrir otra o dejo de compartir esta? ¿Puede abrir otra? Ya, espérese un ratito. Déjeme copiar esto y voy a hacerlo en Word. No importa si hoy día nos quedamos en esta, pero no me sale. A ver, voy a abrir otra en Word, ¿verdad? ¿Dónde está un Word? Aquí. Ya, pongamos aquí, evaluar, déjeme ponerle las letras más grandes. Ya, le ponemos así, el tema. Imaginémonos, es un tema que de pronto no está bien hecho, ¿no? Pero le ponemos evaluar el estado nutricional de los escolares de la unidad educativa 10 de agosto. Bueno, ahí le puedo rellenar más, ¿verdad? Entonces sería otro ejemplo con consecuencia de los rayos con doble L, rayos solares en la aparición de cáncer. Doctora, no se ve lo que está haciendo. Ya, tranquilo, estoy escribiendo, ya les comparto, ¿sí? Ahí, Estoy ya. escribiendo, sí, ya les muestro. No se preocupe, ¿sí? Ya les muestro, pero ya yo estoy hablando para que ustedes más o menos ya se vayan diciendo a ver qué vamos a hacer, ¿sí? No se preocupe. Entonces vamos a dejar de compartir ese documento para compartirle
Ya, aquí sí puedo escribir ya. A ver, yo tengo 3 temas, ¿verdad? Perdón, 2 temas que he realizado así al azar. Ya. Pregunto a ustedes, no tienen por qué contestarme así rapidito. Ya, nosotros tenemos que la variable independiente es causa, la variable dependiente es efecto. Dejemos estas a un lado. Ya, voy con el primer ejemplo que me parece que es un poco más fácil. Consecuencia de los rayos solares en la aparición del cáncer en la piel. ¿Cuál sería la independiente y cuál sería la dependiente? Por favor, ordenados, no es que todos contestar. Yo. Rayos solares sería Rayos independiente. solares dependiente. ¿Rayos solares? Independiente. A ver, no escuché. Rayos solares sería Independiente. Dependiente. Independiente, ¿verdad? Cáncer a la piel solares, sería dependiente. Y cáncer a la piel dependiente. ¿Cuál? Cáncer a la Cáncer piel a la sería piel dependiente. ¿Verdad? Entonces, así nos aprendemos. Una es la causa y otra es el efecto. Yo no confundo a mis estudiantes con decirles que la variable independiente necesita de la variable dependiente o la variable dependiente necesita que haya una causa que es la variable independiente. A mí lo que me interesa es que mis estudiantes tengan bien claro que la variable independiente es la causa. Si ustedes revisan el cuadrito que yo les envié, ¿verdad? Allí yo le puse así como está aquí, variable independiente causa, variable dependiente efecto. Ya, esta es una, ya. Veamos la otra. Como dijo el compañero, con ejemplos se aprende. Ya, a ver, yo voy a nombrar para que no me hablen en coro, que a veces no les entiendo. A ver, veamos. Pierina. No importa si te equivocas, es evaluar, pero lo importante es que ustedes lo tengan. Pierina. Pierina. Flores, ¿no está? Dígame. Ya, Pierina. Aquí hay un ejemplo, evaluar el estado nutricional de los escolares de la unidad educativa 10 de agosto. ¿Cuál sería la variable independiente? Y ahí hay un... En ese ejemplo que yo puse, quiero ver si se dan cuenta. El estado nutricional, ¿Qué es el estado nutricional? la variable independiente. El estado nutricional es la variable independiente. No te voy a decir si está bien o no está bien. ¿Y cuál sería la dependiente? Los escolares. Los escolares. ¿Ya? ¿Qué dice? No tiene. ¿Qué dice? ¿Quién dijo no? No, ¿El caballero que dijo que no tiene? Sancán. Sancán, a ver Sancán. ¿Cómo debería estar ese tema de arriba? O sea, el estado nutricional sí es una variable dependiente. ¿Ya? Independiente, perdón. Pero no hay ningún efecto que va a causar. O sea, ¿a qué se refiere con el estado nutricional? Ya, entonces, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Dime que yo escribo. O sea, que tiene que causar algo. Tiene que haber un efecto. O sea, Sí. si el estado nutricional, por ejemplo, está malo, el efecto puede ser una obesidad. Ay, pero ¿y qué me provoca la obesidad? Bueno, la obesidad le puede provocar varias enfermedades. Evaluar la ingesta diaria de Podría ser, alimentos. ¿Sí, perdón? podría ser, por ejemplo, análisis del estado nutricional de los escolares de la unidad educativa 10 de agosto y su incidencia en el rendimiento académico. Ah, ya. Entonces sería análisis, ¿verdad? Quito Análisis del estado nutricional.
Análisis del estado nutricional. Y su incidencia en el rendimiento escolar, académico. Estado nutricional. Y la incidencia en, ¿en qué se dice? No recuerdo cuál es la palabra que usan en la escuela, pero bueno, en el estado, no sería en el estado, sino más bien, o podría ser al revés. Sí me gusta tu idea, por decir, evaluar el conocimiento, evaluar el conocimiento, En el rendimiento académico. Así el sería. conocimiento o evaluar el rendimiento académico con el estado nutricional de los escolares tal. Entonces, si yo digo evaluar el rendimiento académico con el estado nutricional en los escolares de la unidad educativa 10 de agosto, ¿cuál vendría a ser la variable independiente y cuál debería ser la variable dependiente? A ver. Aquí tengo dos variables. Y acá tengo otra variable. ¿Cuál vendría a ser la dependiente, la independiente y cuál es la dependiente? Doctora, Diga. yo creo que... Habla un el poquito más rendimiento- fuerte que no te escucho bien. ahí me escuchan. Sí. Yo creo que el rendimiento académico sería dependiente y el estado nutricional independiente. Independiente. Ahí no es. Independiente. Independiente, estado nutricional. Y dependiente, rendimiento escolar. Ya, ¿por qué? Porque el rendimiento escolar creo que va a depender del estado nutricional que tengan los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que ambas son una misma variable, pueden ser independientes porque va a evaluar el rendimiento académico al igual que el estado nutricional, para ver si hay algún tipo de efecto. ¿Que Yo tú- digo que los dos, yo digo que las dos son independientes, porque ahí podría ser, qué sé yo, Este dice Justin, ¿verdad? ¿Y este de acá quién dijo? Sancán. David, doctora. David. Ya, este Sí. es David. Y este es Justin. Ya, ¿qué dicen? Es que, doctora, Sí, escucho. en sí ambas variables son dependientes o independientes. Eso va a ser tomado en cuenta dependiendo del investigador. Eso se le denomina una variable irreversible. En epidemiología es así. Entonces, eso ya va a depender del investigador. Igualmente, en el planteamiento que usted había hecho al principio, también Ujú. era lo mismo. Que eso ya dependía del investigador de cuál variable va a coger como independiente y como consecuente la otra variable va a ser la dependiente. ¿Quién está hablando? Precia. Fresia. Mira, Sí. Fresia, sí tienes razón y sí tiene razón la literatura, pero nosotros tendríamos que ver si la variable independiente, ¿verdad? Nosotros la decimos que es la causa. Yo solamente pongo, por decir, índice de masa corporal normal, índice de masa corporal bajo, índice de masa corporal sobre lo normal. Ya, a lo mejor, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una hipótesis y tomáramos en cuenta la obesidad, a lo mejor no podríamos encontrar como un déficit del rendimiento escolar. Pero quizás, porque nosotros no podemos afirmar mientras no investigamos, quizás, ¿verdad? En los niños que están con bajo peso, que tienen una desnutrición, ¿verdad? A lo mejor eso sí te influya
¿verdad? En el rendimiento escolar. Eso sí te influye, ya. Y si le vemos la otra cara a la obesidad, que yo al inicio dije que a lo mejor no influye, nosotros buscamos en este caso otras intervinientes, como por ejemplo, si tenemos un niño obeso, ¿verdad? Un interviniente puede ser el bullying escolar, ¿verdad? Entonces, como este niño es acosado, ahí hay dos aristas, una que puede ser a favor y otra que no puede ser a favor. Porque yo por decir, yo me pongo en el ejemplo del niño, yo soy obesa, ya, entonces, para picar a los niños que me hacen el bullying, que me dicen gorda, que me dicen chancha, que me dicen obesa, y me pueden decir un montón de cosas, entonces vengo yo y le doy con la otra cara. No, yo me voy a preocupar en estudiar y lo importante es tener mis calificaciones muy bien, ¿verdad? O puede dar el otro caso que el niño de tanto que lo acosan o la niña de tanto que lo acosan, ¿verdad? Entonces viene y va a estar deprimida y no va a tener ganas de estudiar. O sea, yo desde ahí le veo que la causa sí tendría que ser un estado nutricional y el rendimiento que puede ser un rendimiento bajo o mediano, como esté catalogado en las escalas del ministerio. Y yo examino lo que dice Justin y a lo que examino que dice la otra Kesia. Ya, entonces yo digo, rendimiento escolar, si yo lo pongo como causa, no me puede dar un efecto de estado nutricional. Porque así yo tenga 10, 20, 30, 100, eso no me va a ayudar a tener un estado nutricional normal. O sea, hay que verle la lógica. No sé, díganme ustedes, mátenme aquí. Mátenme a la distancia. Hola, chicos. Doctora, o sea, es verdad, pero en estudios así, todo va a depender de la orientación que vaya a dar el investigador a la investigación que está haciendo. Por eso le decía que depende del investigador qué quiera coger de variable independiente para así ocasionar una causa, que es la variable dependiente, ¿Sí? que va a ser el efecto. Sí, por eso yo dije, ¿no? Que en realidad esto también depende mucho del investigador y que también tendríamos que, cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Lo importante es identificar si las dos variables se encuentran en el tema, ¿sí? Y luego que ya hemos identificado las variables independientes y las variables dependientes, con esto nosotros podríamos hacer el objetivo. Y ahí va lo que dice Fresia. Que las variables, que va de acuerdo al investigador. Entonces, si yo ya tengo estas variables independientes, yo tengo que plantear mis objetivos, ¿verdad? Y dependiendo del objetivo, yo planteo, aunque sea una hipótesis teórica, aunque no la compruebe después, sino una hipótesis teórica, para orientarme bien si hemos escogido o si hemos analizado bien las variables. Sí, aquí también influye mucho del investigador. Y con este pasito de aquí, ¿verdad? Ya, si nosotros sabemos identificar bien esto, si nosotros ya hemos planteado los objetivos, es tan fácil hacer luego la operacionalización de variables, que la operacionalización de variables no se las voy a explicar ahorita porque si no los voy a confundir. Entonces, a mí lo que me interesa es que ya veamos, yo estoy segura que su docente en metodología de la investigación sí les dio esto, sino que muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Porque nosotros como que no somos, ¿cómo le digo? No somos investigadores. Si nosotros fuéramos investigadores, quiere decir que esto íbamos a manejar al dedillo, pero como no somos investigadores, muchas veces, yo siempre sé decir, los alumnos deben de hacerse como, sé decir yo, un material de apoyo, ¿verdad? Que siempre tengan una hojita en sus documentos cuando empiezan el semestre. Cuando empiezan el semestre, tener estas cositas, variable independiente, variable dependiente, variable interviniente y el método inductivo y deductivo, que es un juego de palabras y que nosotros muchas veces nos confundimos. No es que no hayamos aprendido, sino que de pronto por contestar a la ligera, por hacer un análisis no tan minucioso, nos podemos confundir. Entonces, si nosotros guardamos esta hojita, la otra que diga método deductivo e inductivo, y la otra de la operacionalización de variable, aunque sea que veamos los encabezados,
y que lo tengamos en una carpetita de cada semestre, porque ustedes saben que ya de ahora en adelante ustedes van a tener que hacer investigación, ¿verdad? Y así sucesivamente se van preparando para cuando ustedes ya hagan su trabajo de titulación. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Y yo siempre sé decir, siempre vamos a tener que desempolvar las cosas que hemos visto en primer semestre, en segundo semestre. Miren, ustedes están en tercero, en cuarto. ¿Cuándo vieron investigación ustedes? Metodología de la investigación. Segundo. En segundo. Ya como quiera ha pasado un semestre y otro y ya nos hemos olvidado. Es por eso, porque nosotros no tenemos esa cultura de investigar, de hacer los informes, ¿verdad? Lo mismo. ¿Ya vieron ustedes esto de informática, infomática? No sé cómo se llama la asignatura. Ofimática en primero. ¿Cómo? Sí, en primero. Ofimática en primero. Ofimática. Asumo yo que Carlitos les ha haber dado SPSS. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes, que son 33 en la nómina, cuántos de ustedes se acuerdan de cómo se introducen los datos en el SPSS? ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces es hora que nosotros desempolvemos para poder hacer nuestros proyectos de investigación. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esto y volver al otro. Entonces, antes de dejar de compartir esta lámina, pregunto, ¿está claro lo de la variable independiente y variable dependiente? Hola. Sí, sí, está claro. Sí, ya, ¿verdad? Y acepten mi sugerencia, por favor. Ya después ustedes hacen una hojita, la imprimen bonita para que no se dañe. Si es posible, le compran una de esas funditas plásticas y nomás lo que tienen que hacer es de cambiar de carpeta. En este semestre la tienen en esa carpeta, en el otro semestre la ponen en la otra carpeta y así sucesivamente. Y ya tienen un material de apoyo, un material de revisión. ¿Sí? Ya se perdió. No me sale. Bueno, entonces, entendido hasta allí, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿verdad? La exposición de los compañeros. Entonces, como vemos aquí en la lámina, chicos, ¿sí se está grabando? Sí, doctora, sí está grabando. Ya, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Al equipo 3, que está compuesto por Natalie, por Ariana, por María. Doctora, no se ve. ¿Allí? ¿Verdad? Está compuesto, como les decía, Ahí sí. por Natalie, por Ariana, por María Pierina, por Peter y por Justin. Bueno, vamos a darle paso a María Pierina. Doctora, nos toca poner 3 diapositivas a cada uno, porque son 15 en total. Ya, tranquilo. Estoy diciendo que voy a empezar con María Pierina.
Sí, por si acaso. Ya. Ya. ¿Me escuchan? ¿Sí, Neina? Ya, bueno. Buenos días con todos. En este caso, como primer tema, tenemos lo que corresponde al concepto de ecosistema, hábitat y nicho. El siguiente nivel de organización es el ecosistema formado por la comunidad y el medio ambiente físico y el medio físico. El ecosistema consta, por tanto, de dos componentes que interactúan entre sí. La parte viva, que va a ser la parte biótica, formada por los grupos de organismos, que seríamos nosotros, los animales, las plantas. Y la parte física biota, que constituye el ambiente donde viven y se desarrollan los órganos vivos, es decir, los organismos que no tienen vida, como el mar, la piedra, etc. Tenemos que los límites entre los ecosistemas son difíciles de precisar, por ello se define como ecotono, que es la zona de transición entre dos ecosistemas y que normalmente se presenta organismos y características de ambos ecosistemas. Los ecosistemas de la misma clase, con una estructura y con organización similar, suelen ser agrupados en niveles superiores, a lo que esto se lo va a denominar como biomas. Y estos se van a encontrar influenciados por factores como la latitud, la temperatura y la humedad. Como ejemplo de biomas podemos decir los bosques templados, los desiertos o la tundra, entre otros. En todos los ecosistemas existen los flujos de energía y los ciclos de materia, que estos van a estar regulados por los distintos organismos a través de la cadena trófica, que esta va a estar formada por los productores o autrófos, que estas van a ser las plantas verdes, mientras que los consumidores, o también llamados heterótrofos, son los herbívoros y los carnívoros. Y los descomponedores, que van a ser los hongos y las bacterias, que esto dejan pasar la energía en un ciclo abierto y además reciclan en la materia en los denominados ciclos cerrados. También tenemos los organismos autótrofos. Estos son aquellos que son capaces de producir la materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, utilizando una fuente de energía externa. Como principales organismos autótrofos son las plantas verdes, ya que éstas utilizan como fuente de energía el sol en el proceso de la fotosíntesis. A los organismos que utilizan la luz como fuente de energía se los van a denominar como fotoautótrofos, y aquellos que aprovechan la energía de reacciones químicas se le van a llamar como quimioautótrofos. También tenemos los organismos heterótrofos. Estos van a ser los que necesitan materia orgánica previamente elaborada. Los ecosistemas desde el punto de vista de su funcionamiento presentan unas entradas que van a ser la energía solar, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, etc. Y unas salidas que van a ser las que van a estar constituidas por el calor, las cuales estas van a ser producidas por la respiración, el oxígeno y otros compuestos químicos. El conjunto de ecosistemas que forman la Tierra va a dar lugar al ecosistema denominado biosfera, que este va a ser donde se integran los diferentes organismos y ambientes que existen en la Tierra. La siguiente, por favor. Ariana, te hago una pregunta. Ya, nosotros como humanos, dentro del ecosistema, ¿dentro de qué estamos? ¿De los factores bióticos o de los factores abióticos? ¿Y dentro de qué estamos? ¿De los productores o de los heterotrófos o por los descomponedores? Ya, yo creo que entre los bióticos... No creo, Ariana. Pierina. Yo digo que estaríamos dentro de tanto de los bióticos como los bióticos, ya que los bióticos somos nosotros y los abióticos serían el cielo, o sea, las cosas que nos rodean, el mar, pero principalmente somos bióticos, los seres que tenemos vida. Ya, entonces no estamos en los bióticos y abióticos, estamos dentro de los bióticos, porque los bióticos hablan del sistema de los seres o de los organismos con vida, y los abióticos hablan
de los organismos que no tienen vida. Ahí en el ejemplo clarito usted lo pone, que son los climáticos, ¿verdad? Ujú, Los sí. energéticos, ¿verdad? Los Sí, nutrientes. doctora. Ya, sí. Entonces, que nosotros estamos también aprovechando o estamos viviendo dentro de los factores abióticos, porque nosotros tenemos un espacio en nuestro ecosistema, ¿verdad? Entonces, dentro de ese espacio que nos da la naturaleza, ¿verdad? Nosotros podríamos tener los cambios de clima, ¿verdad? Ayer por aquí, por Montecristi, como que brisó apenita. Y también nosotros podríamos aprovechar de los nutrientes del suelo, ¿verdad? Del pH del suelo, que dependiendo de eso también va a tener nuestro sistema de salud, va a estar un poco más óptimo. Entonces nosotros, por el hecho de tener vida, estamos dentro de los bióticos. Y dentro de acá. Ya, ahí seríamos consumidores, ya que nosotros ahí seríamos consumidores porque nos alimentamos de otros seres. ¿Verdad? O de otros organismos, digamos. Sí. Porque nosotros nos alimentamos también de las plantitas, ¿verdad? Dentro de las plantitas están las frutas, ¿verdad? Están las raíces, por ejemplo, la yuca es una raíz, ¿verdad? La selga, que son otros vegetales, los frutos como la naranja, entre otros. Y lógicamente que de estos consumidores también nosotros consumimos, porque aquí está la vaquita que nosotros consumimos, ¿verdad? La carne de res. Y así mismo, ¿no? Entonces nosotros como que estaríamos, si queremos clasificar a nosotros los humanos, lo clasificaríamos aquí. Ya. Y en esto lo que dijo el ecotono, ¿verdad? Que es un límite entre ecosistemas, es decir, entre una parte y el otro. En este caso tenemos aquí una parte acuática, ¿verdad? Que puede ser aguas dulces, ¿verdad? Y luego la tierra. Entonces, esta separación que se da entre el agua dulce, entre el ecosistema acuático y el ecosistema tierra. Entonces, esta franja de aquí, como lo es lo que nosotros llamamos ecotoma. Lo que nosotros también podríamos, no sé si ustedes vieron en Ciencias Naturales en la escuela, cuando decíamos que el cielo y el mar se unían, ¿verdad? ¿Y qué nos decían nuestros profesores en la escuela? Que eso era el horizonte. Entonces, más o menos estamos viendo esto. O sea, ya nosotros acá en ecología no se llama horizonte, sino que se llama ecotono. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? ¿No? Seguimos. Sí, la siguiente, por favor, doctora. Sí, está. Ya. Bueno, ahora tenemos que en 1972 el ingeniero químico Lovelock propuso lo que se conoce como hipótesis de Gaia, que en término griego significa diosa tierra, donde mantiene que la atmósfera, los océanos y el suelo van a estar regulados por el crecimiento, la muerte, el metabolismo y otras actividades de los organismos vivos. Actualmente, el auge de la ecología se debe en gran medida a que los problemas medioambientales más graves que se plantean en el ser humano van a estar relacionados con la destrucción de la biosfera, el aumento de la población y la limitación de los recursos. Es por esto que la especie humana tiene una presencia continua en el medio ambiente, como construcción de autopistas, tala de árboles, canalización de ríos, etcétera, que son todas aquellas cosas que van a contaminar el ambiente. Y puede observarse su influencia en prácticamente todos los ecosistemas. Respecto al concepto de hábitat, tenemos que un hábitat puede definirse como el lugar donde vive un organismo, como el lugar donde vive un organismo, creo que eso está ahí en la otra diapositiva. Sí, sí, tranquila. Ya, Sí, a ver un poco lo que... Mire, esta historia de Gaia es muy bonita, ¿no? Entonces ustedes deberían de revisarla, no solamente el equipo, sino todos, ¿no? Si ustedes comienzan a revisar, van a llegar a la conclusión que la hipótesis de Gaia tiene otra cara también, ¿verdad? Que es la cara que nos muestra Pierina aquí, ¿ya? Entonces ella habla de que el ecosistema tiene vida, ¿verdad?
Cuando habla de que el ecosistema tiene vida es porque nos está incluyendo a los seres bióticos, en este caso a los que tienen vida, animales, ¿verdad? La fauna, la flora y nosotros. Ya, pero que también esa vida que tiene nuestro ecosistema, ¿verdad? Nos va a llevar a esta parte, nos va a llevar a esto, nos va a llevar a lo de acá y nos va a llevar acá. ¿Sí o no? Porque ¿qué dicen otras literaturas? Que nosotros como seres abióticos, los humanos, ¿verdad? Somos los más grandes depredadores de nuestro propio ecosistema. Imaginemos aquí, vemos esto que está todo, los arbolitos están secos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido tala de árboles. Entonces nosotros no cumplimos la norma que dice que si tú cortas un árbol, pues debes de sembrar 1 o 2 árboles, pero lo importante es que siembre, no importa cuánto siembre, pero debes de sembrar. Pero sin embargo, la humanidad que vive de la tala de los árboles no ve esa problemática. Y en el momento de que este sector está todo seco, que no hay árboles, lógicamente que también las lluvias se van a alejar. Ya. Luego, es bien cierto que nosotros necesitamos de las industrias. ¿Por qué necesitamos de las industrias? Porque nosotros necesitamos tener un trabajo, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos tener un trabajo? Para tener dinero, y con ese dinero pues nosotros poder alimentarnos, poder vestirnos, poder comprar la medicina cuando sea necesario, etcétera, etcétera. Pero estas industrias tampoco se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que todo esto que sale por aquí, ¿verdad? Esto va a perjudicar al ecosistema, ¿verdad? Sea el ecosistema aéreo o sea el ecosistema que está en la tierra. Ya, y es por eso que, no sé, harán unos 5 o 10 años que se inventaron el impuesto verde, ¿verdad? Cuando uno va a matricular el carro, uno le cobran el impuesto verde, que es supuestamente, pero no sé cómo lo hacen, para recuperar el ecosistema que se está perdiendo. No lo sé. Ya, igual, ¿verdad? Vemos aquí, ¿sí? Es verdad que el carro nos sirve para movilizarnos, para ahorrar tiempo, para ir a la universidad, para ir a nuestro trabajo, entre otros. Y esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, yo siempre sé decir que nosotros esperamos que ya el ecosistema no funcione, ¿verdad? Para tomar medidas. ¿Qué pasa ahora? Se hacen limpiezas de la playa, se piensa se inicia concientizando a la comunidad, y a pesar que se les da charlas, se les explica de una u otra forma, la gente todavía sigue botando estos desperdicios en el mar, ¿no? A pesar que a veces sin querer, pues los barcos, hay derrames de petróleo también que contaminan el mar. Yo siempre les digo, ¿verdad? Que ustedes, es verdad que es una película de pronto de ciencia ficción, pero Aquaman a lo último se dice el por qué el enojo de los dioses, ¿no? Porque el mar se va a destruir, y si se destruye el mar, pues lógicamente ya no va a haber peces. Hay literaturas o hay estudios que dicen que vamos a tener peces en el mar hasta tal vez unos 20 o 25 años más, y de ahí ya no va a haber peces en el mar. Entonces, mire que ese es otro problema para nosotros los humanos, cómo nos alimentamos, pero nosotros mismos tenemos la culpa, ¿verdad? Porque tiramos toda esta clase de basura a ese ecosistema que se llama mar, a ese ecosistema marítimo. Ya, entonces nosotros no ponemos nada de nuestro apoyo para evitar que esto se siga contaminando más. Ya creo que hemos hablado de la tecnología G5, ¿verdad? De la 5ª generación, pues yo no sé hasta dónde sea verdad o hasta dónde es mentira todo lo que se dice en las redes. Y no podríamos saber hasta ver la realidad. Imaginémonos que ponen eso en los campos y de pronto ya las aves, que hay un sinnúmero de aves que no la vemos acá en la ciudad, de pronto la vayamos a encontrar muerta. O sea, eso no sabemos. Eso tendríamos que experimentar, y después que ya hayamos experimentado, de pronto va a ser tarde y decir no queremos más la tecnología 5. Sigamos, Tina. Ya, en eso respecto al hábitat, ahora tenemos el nicho ecológico, el cual nos dice que el término nicho ecológico, se va a utilizar para definir el papel funcional que desempeña un organismo en un ecosistema. Es decir, va a ser como que los factores
dentro de estas condiciones se van a encontrar factores físicos y químicos. En cuanto a los físicos y químicos, tenemos la temperatura, la humedad, el pH, como los factores biológicos, que son el tipo de alimentación y las relaciones de competencia con otros organismos. Un ejemplo sería en un bosque que se viene a ser el hábitat, que aquí van a, por decir, a cohabitar especies de pájaros y otra de ciervos. Aquí su nicho ecológico obviamente serían los árboles y en complemento los bosques. Va a tener relación entre sí. Pierina, y te pregunto, ¿y nosotros los humanos tenemos nicho ecológico? Doctor. Sí, en sí, con respecto también al hábitat de nosotros los humanos, nuestro hábitat sería nuestro hogar. ¿Ya? Y el nicho ecológico sería lo que nos rodea, ya que nosotros interactuamos con, digamos, con nuestra familia, así como decir, con seres de nuestras especies, ¿ya? Sí, y verdad, y también sería que como nosotros, ya usted lo dijo, ¿verdad? Tenemos nuestro hogar y nuestro hogar está compuesto por una casa, ¿verdad? Que ese nicho, esa casa que nosotros tenemos, pues también nos ayuda a protegernos en caso de la lluvia, en caso del sol, ¿sí o no? Y la interacción que podríamos tener con la familia. Por eso es que ustedes, bueno, yo no sé si todos conocen el campo, si alguna vez han ido al campo, ¿no? Ustedes, yo siempre sé decir que cuando uno va al campo debe de oler, debe de palpar, ¿verdad? Debe de poner sus 5 sentidos en el campo, por decir, ¿cuáles son los 5 sentidos? ¿Verdad? Empezamos con el tacto, debemos tocar. Ya, luego tenemos el otro sentido que es el oído, ¿verdad? Entonces nosotros debemos escuchar, vamos a escuchar un sinnúmero de ruidos, sea del agua del río, sea del agua que baja de las montañas, los pajaritos, entre otros. Ya hemos visto esto, hemos visto el oído, ¿verdad? Vemos lo que tenemos, ¿verdad? La visión. ¿Qué vemos? Tantos coloridos inclusive de la misma vegetación. Vamos a encontrar un verde más claro, un verde más oscuro, ¿verdad? Un verde más pálido. Vamos a ver aves de diferentes colores, de diferentes tamaños y posiblemente sea la misma ave y unos tendrán un piquito más grande y otros van a tener un pico más pequeño, ¿verdad? Ya hemos visto oído, hemos visto visión, hemos visto, ¿qué más hemos visto? Ahora nos toca el gusto, ¿verdad? Entonces, si ustedes compararan, si ustedes se toman una sopa se me ocurre poner una sopa de chancho de Supermaxi, ¿verdad? Y se toman una sopa de chancho criado en otro campo, ustedes van a ver la diferencia. ¿Cuál les va a gustar más? Si a esa sopa ustedes le añaden haba, y compran el haba en el comisariato, compran el haba en el mercado, y de allá en el campo viene, se agarra el haba del campo mismo, como yo sé decir, de la tierra a la olla. Entonces ustedes van a ver la diferencia, entonces van a sentir el gusto, el olor. Muchas veces tú no sabes qué hueles en el campo, ¿no? Y cuando no conoces, tú preguntas a la gente que tiene experiencia, entonces ellos te dicen, es una flor que sale por esta temporada, o es una flor que abre de la noche y por eso la noche huele así, y así sucesivamente. Palpar, ¿verdad? Esto del tacto. Usted también puede palpar, por decir, el agua, ¿verdad? Está fría dependiendo si no ha hecho sol. Está caliente si al agua del río, ¿verdad? Le llegan los rayos solares. Ya. ¿Qué más puede palpar? La vegetación misma, la que puedes palpar, porque hay ciertas vegetaciones que donde tú la quieres tocar, se te ponen unas espinas en la piel. En este caso, en las palmas de las manos. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que puede tocar. O tú vienes y observas una manzana y la tocas y ves qué tan suavecita, la hueles sin antes pelarla y puede tener un olor muy agradable. Y entonces, por eso yo sé decir que cuando nosotros vayamos de un lugar a otro, independientemente si sea campos de la costa o si sea campos de la sierra, campos del oriente, donde sea, nosotros tendríamos que aplicar esos 5 sentidos, ¿verdad? Yo creo que ya les dije que yo tenía programado, pero tuve que cambiar el sílabo por esto
de la cuarentena, yo llevarlos al campo, y no era un día, sino que teníamos que ir en la mañanita para pasar todo el día y pasar la noche, y al otro día regresábamos. Era un estilo campamento. Y cada uno, esa era mi actividad, y cada uno tenía que preparar sus alimentos. O sea, en equipo, en este caso son 6 equipos, cada uno preparaba, hacía un hoyo en la tierra y preparaba de los alimentos que pudiéramos comprar o pedir ahí en la comunidad. Entonces cada uno preparaba y va a saborear. Lo único que nosotros tendríamos que haber llevado es la sal, el ajo, el comino y eso. Pero después todo, así sea una sopa de yuca, una menestra de yuca, un picante de yuca, lo que sea. Pero la actividad era cómo ustedes veían el ecosistema, ¿no? Entonces diferenciar y por ejemplo, las aves que están en la parte plana son muy diferentes a las aves que están en la loma. Entonces yo ya había hecho hasta los contactos, ya había buscado alguien que los guiara y todo, porque tampoco los iba a mandar solo, ¿ya? Entonces yo iba a ir con ustedes, pero yo lamentablemente yo no puedo subir las lomas. Entonces yo ya había buscado a mis sobrinos que me ayudaran en este sentido, dirigirlos a la loma y que ustedes puedan percibir, pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer esto. A lo mejor quien quita algún día nos encontremos en algunos de estos lugares del Ecuador que hay por conocer y hagamos un tour y quizás nos encontremos y ahí podríamos conversar de esto, ¿no? Entonces es muy diferente. ¿Alguien de ustedes conoce las Galápagos? ¿No? Sí. Sí, doctora. Sí. ¿Quién me dijo sí? Yo. ¿Yo quién? No te veo. Fresia, a ver, Fresia. Es que, no, sí. Ajá. Fresia, diga, comente. Sí, que allá es como otro mundo, literalmente. Hay pura vegetación, los animales están sueltos y todo es muy caro. Todo muy caro. Demasiado caro. Sí, lo que pasa es que Galápagos es demasiado caro porque por lo general es como usted dice, otro país, otro mundo, ¿verdad? Entonces tú allá no ves basura en el piso, nadie le puede hacer daño, ni siquiera a los tiburones, ¿ya? Y no me pregunte, pues dice que tampoco allá no hay delincuencia, ¿no? Alguien contaba que se le había perdido su teléfono y que de pronto regresa y el teléfono estaba, que nadie se lo llevó. Bueno, y sí hay vegetación y en otras islas por el clima tampoco hay vegetación, ¿no? Pero lo más bonito que a mí me encantó fue la fauna. Fue la fauna, ¿verdad? Y tú ves diversidades de animalitos y tú dices, ay, ¿por qué no hay estos animalitos en Manabí? Bueno, aquí en Manabí también hay una que le llaman la Isla de la Plata, que también saben haber ciertos animalitos, ¿sí? Y en otra parte, no recuerdo, en Manabí también hay una variedad de aves. Entonces sí, a veces nosotros estamos aquí mismo y no conocemos, ¿no? Entonces eso les toca cuando ya estén de vacaciones, irse a conocer Manabí y luego ya aspiran a conocer otras provincias. Luego que ya conocen todo el país ecuatoriano, aspiran a conocer otra parte. Yo no conozco Oriente, pero a la vez me da miedo por tantas cosas que se dicen, pero yo sí quiero conocer, pero no quiero conocer Oriente ciudad, sino yo quisiera conocer el Oriente donde andan nuestros nativos con su ropa, con sus lanzas, etcétera, etcétera. Porque si voy a conocer Oriente la ciudad, eso de nada me vale. Entonces, eso es lo que yo quisiera. A ver, continuamos, por favor. Ya, no sé si sigo porque ahí están las 3 diapositivas o... ¿Ya expusiste 3? Sí, doctora. Bueno, démosle. Justin. Ahora sí, ya voy. Ya, Justin, aquí estoy. Ya. Vamos con lo que es la parte del método científico. Esta dice que en el estudio de la ciencia se van a desarrollar 3 métodos. Va a ser el experimental, el inductivo y el deductivo. Ya después les voy a hablar en qué consiste cada uno. Ya, el que más se utiliza, por así decirlo, es el experimental. Además, en una fuente externa se especificaba que Galileo Galilei estableció 3 pasos para este método experimental.
tenemos aquí en la gráfica la observación y descripción, la formulación de hipótesis y la verificación de la hipótesis. ¿Cómo va a ser todo esto de aquí? Empieza observando, el investigador empieza observando ya el problema el cual va a investigar, por así decirlo. Al momento que investiga va a formular lo que son las hipótesis. Ya. Después de que formule estas hipótesis, va a verificarlas mediante qué cosas. Mediante lo que son los estudios de campo, experimentos de campo o experimentos de laboratorio. Al momento de que se hayan verificado las hipótesis, recurre a las hipótesis formuladas para ver si estas se hacen válidas o se rechazan, o asimismo se hacen nulas, como se explicaba en lo que era metodología de la investigación en el segundo semestre. Ya. Justin, te hago una pregunta. Dígame. Estos pasos que nos expresó Galileo, el método experimental, como es la observación, la formulación, la verificación de hipótesis, ¿será que esto es aplicable en cualquier tipo de investigación, sea esta descriptiva, sea analítica, sea exploratoria, sea cualquier? No en todas, porque, por ejemplo, la deductiva utiliza premisas. O sea, para que se haya un estudio deductivo, hay que tener premisas ya que ya estén fijadas, por así decirlo. Se usan fuentes externas para así poder realizar esta de acá. ¿Ya? Pero y en este caso, no sé, o sea, si no hay lo que son estudios de campo, por ejemplo, porque en el deductivo no vamos a ir directamente al campo a hacerlo, a investigar, sino es que nomás nos referimos a ciertas fuentes externas que ya estén elaboradas por diferentes tipos de autores. Ya, pero eso cuando queremos solamente sacar algo teórico, como un review. Ajá. ¿Verdad? Pero en realidad todos los estudios deberían de partir de la observación. Bueno, los estudios cualitativos no llevan hipótesis, pero luego los que llevan hipótesis tienen que verificar la hipótesis. Pero todos, casi todos, por no decir el 100% de las investigaciones llevan la observación. ¿Por qué llevan la observación? Independientemente si es cualitativo, si utilizamos el método inductivo, si utilizamos el método deductivo, ¿verdad? Ya, como usted decía, que no necesitamos ir al campo, pero suponte que yo para observar un problema, imaginémonos, a ver, COVID-19, ¿verdad? Yeah. Yo quiero ver, por decir, Guayaquil, ya, y quiero saber el por qué los cadáveres estaban en la calle. Ya, pero yo no me quiero solamente ver lo que han dicho las noticias, sino que más bien yo quisiera como saber el porqué de la fuente misma, ¿sí? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que el método inductivo va de lo particular a general. Y eso también especificar en la otra diapositiva, porque hablaba del que el inductivo también recurría a lo que es el campo y asimismo hacia los diferentes tipos de observación y la recolección de datos. Claro, y el deductivo, si ponemos otra vez el COVID de lo general a lo particular, entonces yo ya sé que por las noticias hubieron tantas muertes en la calle, yo ya sé lo grande, ¿verdad? Yo ya sé lo grande, que habían tantas muertes en la calle en Guayaquil. Pero yo quiero de ese general, quiero llegar a lo más chiquito, que es el por qué. El por qué los familiares no sepultaban a sus muertos, o por qué los lanzaban a la calle, o por qué esto, o por qué lo otro. En cambio, el inductivo, empiezo primero al revés, ¿verdad? De los más chiquititos para llegar a lo general. Decimos así, la gente en Guayaquil dejaba a sus muertos en las calles. ¿Por qué? Porque no tenían dinero, porque tenían miedo a la contaminación, etcétera, etcétera. Ahí está lo chiquito. Según las estadísticas que encontramos en el registro civil, han existido, por decir, el 80% de los fallecidos se los encontró en la calle. ¿Ya? O ahora hay una problemática muy grande, que andan reclamando sus muertos y nadie sabe dónde están sus muertos. Sí, entonces muchas veces, yo sé decir que muchas veces, ¿verdad? Aunque el libro lo diga tal cosa, por la investigación y por los objetivos que nosotros pongamos, pues nos obliga a hacer tales cosas que no dicen los libros, ¿sí? Eso, lógicamente, ya eso el investigador es quien tiene que decir
qué es lo que se debe de hacer, cuándo se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Además, se especificaba que no siempre es posible aplicar lo que es el método experimental, ahora sí ya con lo que usted dijo anteriormente. Una de las características que en este sentido es lo que es la medicina, ya que en esta parte se puede generar conocimiento es como mediante el método inductivo, que este no es más que inducir a partir de las observaciones de un elemento limitado de casos particulares o de una ley o un principio. Podríamos poner un ejemplo de que, por así decirlo, en una comunidad de 50 personas, estos individuos estaban empezando a presentar cierta sintomatología con fiebre, gripe y dolor de cabeza. Para eso había que realizar los diferentes tipos de estudios y formular las diferentes tipos de hipótesis para poder llegar a la conclusión en general. Ya estos de aquí se podían probar mediante lo que son exámenes de laboratorio, entre otros tipos de métodos de recolección de datos e información. Y el método deductivo, de aquí se decía que más es utilizado en lo que son las ciencias formales, ya sean lo que son las matemáticas. En este método se van a verificar una proposición a partir de otras anteriores ya demostradas, como por lo que dije anteriormente, mediante lo que son premisas, que ya estén validadas o efectuadas. Sí, ¿verdad? Un poco lo que usted dice, Justin, ¿verdad? Vamos al COVID. Todos sabemos que ya han habido epidemias y lo que se dice que el COVID no es una cosa que un virus mutado, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la premisa, ¿verdad? Que tenemos que acudir a la literatura por decir cuántas defunciones hubo con el SARS y cuáles eran las sintomatologías que presentaban estos pacientes. O sea, como que ya tendríamos un antecedente. Y así sucesivamente podríamos investigar todas las pandemias y epidemias que han existido. Se dice que, o sea, la ecología se considera como el estudio de la naturaleza, por así decirlo, además que se considera como una ciencia empírica, ya que sus proposiciones deben ser verificadas en la experiencia. El libro, donde se consultó esta fuente, hablaba de un ejemplo de que ciertos cultivos como los de frijol pueden ser susceptibles a su producción si los suelos son tratados con fertilizantes como el fósforo. Ya, esto decía que primero el ecólogo debía realizar observar la problemática en este caso es si dependiendo de la cantidad de fertilizante estos cultivos iban a ser más abundantes o no. Ya, después de esto formulaba lo que eran las hipótesis. Ya, terminadas estas hipótesis, ¿qué hacía el ecólogo? El ecólogo iba a realizar un estudio de campo, iba a recoger los datos mediante ¿qué? Él iba a buscar cierta zona donde el suelo no tenga una cantidad tan abundante de fósforo. Aquí va a realizar como por así decirlo, va a realizar 3 embrios de frijoles. Ya, esto de aquí, a cada uno le iba a poner cierta cantidad. En el primer cultivo le va a poner que de una funda de fertilizante le va a poner que una tercia parte de este fertilizante, a la otra le va a poner la mitad y a la otra una funda entera, por así decirlo. Y así llegaba a una conclusión mediante ¿qué? Mediante lo que es el análisis y lo que era el experimento de campo, con lo que expliqué con respecto a cómo recolectó dependiendo de la aplicación del fertilizante en cada uno de los cultivos que realizó. Sí, muy bien, ¿verdad? Y que también eso como ya hemos dicho, ¿verdad? Es criterio del investigador, porque yo de pronto diría que yo siembro sin hacer el estudio del suelo, ¿no? Y pongo un fertilizante en un trozo de tierra y no pongo el fertilizante. O sea, eso ya dependiendo de cómo uno se plantea la hipótesis. Pero es bien claro, ¿verdad? El ejemplo que usted nos ha dado, de que se siembran como en 3 parcelas los frijoles y a uno se le pone cierta cantidad de fósforo y a otro menos, y quizás a uno no y a otro sí más. Sí. A ver, Natalie. Bueno, sigo. Sí, Natalie. Aquí estoy. Gracias, Justin.
Bueno, aquí en el cuadro que podemos observar es un resumen de lo que acaba de hablar Justin. Tenemos pues la formulación, primero tenemos la formulación de hipótesis, después tenemos el diseño de experimento, la recogida de datos y análisis de los resultados. Tenemos la verificación o modificación de la hipótesis, que va a estar vinculada con el primer paso de la formulación de hipótesis. Ya, y como último tenemos extraer y comunicar las conclusiones. Ya se expone lo que se expone, pues se verifica, ya tiene todo el trabajo pues completo. Ya, es el siguiente diapositiva para hablar de los modelos. Ya, tenemos lo que son los modelos. Estas aquí van a ser simplificaciones de la realidad que están diseñadas para analizar algunos aspectos del sistema real que tratan de emular. Estas representaciones se hacen mediante dibujos, esquemas o expresiones matemáticas. Y en estas va a haber diversos tipos de modelos en uso y se difieren entre ellos según el propósito que se persiga. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar estos tipos de modelos. Doctora, la siguiente diapositiva. Ya. En los modelos que se pueden utilizar, tenemos como primer punto representar variables y tasas de cambio. Tenemos también describir la estructura de un ecosistema y los patrones temporales y espaciales de procesos ecosistémicos individuales. De aquí sigue reconstruir el pasado o predecir el comportamiento o futuro del ecosistema estudiado. Después de esto vamos a generar y probar teorías e hipótesis ecológicas sobre la organización y funcionamiento de los ecosistemas. Como siguiente vamos a tener que se va a mostrar, codificar, transferir, evaluar e interpretar el conocimiento ecológico. Y se va a guiar el desarrollo y evaluación de las políticas ambientales para poder facilitar el aprendizaje colectivo y resolver disputas. Ya, Natalie, usted me ha leído los ejemplos que tiene usted para utilizar, ¿verdad? De los modelos. Pero, sí, los diferentes tipos. Ajá. Sí, yo quisiera que usted me diga en breves palabras, cuando hablamos del número 1, representar las variables y tasa de cambio, ¿a qué nos referimos? Pues vamos a tener, se pueden ordenar las diferentes variables, ¿no? Digamos que lo vamos a ordenar como primer punto. Pero no me dices nada. Me estás volviendo a repetir lo que está allí. O sea, yo lo que necesito saber si en realidad ustedes entienden eso. Y yo en las tutorías yo les dije que yo les iba a preguntar esto. Bueno, pues como yo lo entiendo aquí, primero vamos a ordenar, es que como dice ahí, vamos a ordenar las variables, vamos a ordenar diferentes puntos, vamos a ordenar diferentes puntos para poder llevar a lo que es el segundo paso, que vamos a tener una estructura y vamos a llevar un patrón de estos de aquí, de cada uno de ellos. Lo que yo puedo entender aquí, representar variables y cambio, ¿verdad? Si ustedes van a hablar también de un modelo matemáticos, ¿verdad? Aquí yo podría decir representar variables y tasa de cambio. Imaginémonos que yo estoy sacando la tasa de mortalidad de un sector X del año 2019. Entonces me va a salir que yo tuve una tasa de mortalidad, se me ocurre así al azar, ¿no? De decir, de 150 por 1000 muertes en el Ecuador. Y ahora yo podría decir, ¿verdad? El cambio que he sufrido, el cambio que yo he sufrido del 2019 al 2020.
de pronto ese cambio me va a dar que en el 2020, en la primera parte del año, han habido más muertes de lo que hubo en todo el 2019. ¿Sí? Cuando decimos describir la estructura de un ecosistema y los patrones temporales y espaciales del proceso ecosistémicos individuales, ya no, yo les envié, ¿verdad?, un link de un PRESI, inclusive creo que vimos el PRESI, donde estaba compuesto nuestro ecosistema, ¿verdad? Y lógicamente que son cuando hablamos de patrones temporales, estamos hablando de épocas y de espacio. Por decir, ahora en la actualidad, porque si me voy al ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Por qué ha subido el número de muertes o ha triplicado o lo que sea del número de muertes del 2019 al 2020? ¿Por qué? Porque nosotros en esta época estamos pasando, ¿verdad?, la pandemia que es a nivel mundial, que no solamente es Ecuador. Ya a pesar que nuestro ecosistema no haya sufrido cambio, ¿verdad? Cuando hablo de nuestro sistema estoy hablando de todo en general, no ha sufrido cambio, pero en cambio nosotros como individuos sí estamos sufriendo los cambios, ¿ya? Y esos cambios son la cuarentena que hemos pasado encerrado, que no tenemos contacto con nadie, etcétera, etcétera, y a pesar de eso ha habido muertes, ¿ya? 3, reconstruir el pasado y predecir el comportamiento futuro, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Que va a haber una ola, ¿verdad? Que va a haber mucho más casos de COVID-19 en el mes de septiembre. Si ustedes han escuchado noticias, ¿verdad? Ahora sale que Quito había pasado al semáforo amarillo, pero sin embargo nuevamente volvió al semáforo rojo por la cantidad de muertes que se ha desatado ahora. ¿Sí han escuchado? Hola. Ya, luego tenemos que crear y probar teorías e hipótesis ecológicas sobre la organización y funcionamiento de los ecosistemas, ¿verdad? No le voy a poner un ejemplo de ecosistema, sino que me voy con el mismo ejemplo que inicié. Pero es de esta manera que vamos conllevando un paso al otro para pasar al otro paso, ¿verdad? Dice generar y probar teorías e hipótesis, ya. No ecológica porque no estoy hablando del ejemplo de la ecología, sino más bien de salud. Ya, se construyó esta hipótesis, ¿verdad? Para nosotros en Manabí, que dice que después que nosotros entremos al semáforo amarillo, en septiembre va a haber una subida más de casos de coronavirus. Ya Quito ya lo hubo. Entonces nosotros tendríamos que esperar que llegue septiembre para ver si esta teoría que se generó o esta hipótesis que se generó, ¿verdad? Se va a cumplir. Y después si se cumple, nosotros tendríamos que evaluar, bueno, ¿y por qué fue? ¿Será que nos apresuramos? ¿Qué pasó? ¿O será que la comunidad, no importa cuántos años pasen para volver otra vez a la vida normal, va a seguir estando el COVID? ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos las normas, ¿verdad? A pesar que se nos hacen transferencia del conocimiento. Y cabe señalar que lo que le estoy haciendo no es un ejemplo ecológico. Luego dice, guiar el desarrollo y evaluaciones de políticas ambientales. En caso de que supongamos que el COVID no fuera como se los está viendo ahora, sino que hubiera sido como una plaga que dan los vegetales, supongamos, ¿ya? Que el virus del COVID esté dentro de los vegetales y que como está en todo el ecosistema, este virus puede desarrollarse y puede esparcirse e irse a cualquier parte del mundo. Entonces ahí ya vienen las políticas ambientales, ¿verdad? En el caso del COVID, que es como lo habíamos planteado antes, ¿verdad? Lógicamente que tiene que haber una política de sociedad, pero ¿qué quiere decir esto? Es que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir todas esas normativas. Y luego tenemos facilitar el aprendizaje colectivo y resolver disputas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si yo hablo del medio ambiente, ¿verdad? Pues va a haber muchos problemas, porque yo sé decir que el derecho suyo termina cuando empieza el derecho del vecino, ¿verdad? Imaginémonos en el ecosistema, ya, yo quiero que mi vecino no ponga la basura ahí y que no la saque a las 10 de la mañana porque el recolector de la basura no pasa a las 10 sino a las 6. Entonces, a pesar que yo tengo cultura, mi otro vecino no lo tiene, entonces ahí va a haber un problema.
Ya, yo no sé si les conté, ¿verdad? Yo traje unas plantitas del campo y yo las sembré aquí en áreas verdes de mi casa. Entonces una vecina, sin preguntarme, me dice, usted no puede sembrar eso. ¿Por qué? Porque las raíces van a levantar las casas. Yo le digo, pero si es algo de jardín, no es ni un árbol. Ah, yo pensé que era mango. ¿Ya? Entonces ella no preguntó qué clase de planta era que yo iba a sembrar, sino que me dijo así. ¿Ya? Entonces ahí ya vienen las disputas. O sea, yo quise agradar mi espacio, ¿no? Por lo menos que en este tiempo de cuarentena yo hubiera tenido las plantitas, me hubiera ido a conversar con mis plantitas, qué sé yo. Pero sin embargo no lo pude hacer porque se me impidió sembrar las plantitas allí. Entonces eso es algo, ¿verdad? Y así mismo pueden pasar muchas cosas que nosotros querramos hacer por cuidar nuestro ecosistema, o como ya lo dijo la compañera, nuestro nicho, nuestro alrededor de la casa, entonces no podemos. Y en el COVID a nivel de nosotros, pues igual, nosotros no cumplimos las leyes, ¿no? ¿Qué nos dicen? No se reúnan, no hagan fiesta, no estén saliendo, quédense en casa, pero nosotros no hacemos caso. Entonces es igual. ¿Entendieron o hay algo que explicar aquí? Hola. Sigamos, por favor. Ya, ahora sí vamos a entender lo que son los tipos de modelos. Vamos a entender lo que son los verbales y modelos matemáticos. Los tipos verbales, estos aquí van a ser modelos descriptivos que van a tener, van a tener explicaciones con palabras de lo fundamental de una realidad, como la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. Y en los que son los modelos matemáticos, son aquellos que, en lo que son en las verbales, en esta categoría van a pertenecer también las hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis sobre la disponibilidad de nitrógeno sería como un modelo verbal que nos va a predecir que la población vegetal aumentaría con un aumento de la disponibilidad de nitrógeno. Esta es una predicción cualitativa. No dice cuánto exactamente aumentaría. Para hacer una predicción cuantitativa, aquí necesitaríamos lo que es el modelo matemático que nos relacione la cantidad de nitrógeno y de la población vegetal. Entonces, los modelos matemáticos son aquellos que van a describir las relaciones entre las variables de un sistema en términos de expresiones matemáticas, como las ecuaciones diferenciales o las relaciones entre las distintas partes del sistema mediante gráficos, es decir, que se van a usar todas las herramientas que nos dan las matemáticas para describir la evolución de las variables y las relaciones entre ellas y las distintas partes del sistema. Gracias, Sí. Natalie. Okay. Vamos con Peter. Peter Arias. Un momento, doctora, un momento, espéreme. Ya. Lo espero. Sí, que estaba recogiendo algo que me entregaron ahorita. A ver, ya, la siguiente diapositiva. Ya, modelos gráficos. Por otra parte, los modelos que usan diagramas donde se dibujan de una forma simplificada, podemos ver los componentes del sistema señalado con flechas y las acciones de uno sobre otro. Y eso se van a conocer como lo que son modelos gráficos. La forma que pueden adoptar estos modelos es muy variable. En ecología se suelen utilizar para representar las distintas partes del modelo y las interacciones entre los componentes. La imagen presenta un ejemplo sencillo de modelos gráficos utilizados en la ecología, como podemos ver en la imagen de ahí. Ya, que les voy a explicar ahorita. En este gráfico, lo que... Sí, dígame, doctora, ¿te iba a decir algo? No, sí, siga nomás, no te interrumpo. Ah, ya. Bueno, ahí tenemos los modelos gráficos, que son como se van a representar, como ya dije. Y un modelo como este puede presentar diferentes realidades. Por ejemplo, podría decirse, representar que uno va dependiendo de otro.
Ya, y se puede representar también en varias, o sea, subdividir en varias partes, como podemos ver, también hay en porcentajes de cada uno de, lo que de los factores que se va a estar estudiando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. A ver, un ratito te interrumpo, ¿verdad? Ya la compañera habló solo sobre los modelos verbales y sobre los modelos matemáticos, ¿verdad? Ella ponía sobre la cantidad de nitrógeno que nosotros podríamos en cierta tierra para que crezcan los vegetales, ya. Entonces, ¿verdad? Si este modelo matemático, ustedes saben que ahora en la actualidad, ¿verdad? Nosotros usamos la página Excel para hacer las tablas, los datos numéricos, entre otros, ¿verdad? Quiere decir que la compañera o el investigador o el ecologista que hizo este experimento tuvo una tabla de Excel, ¿verdad? Una tabla y que luego marcó, ustedes saben, ya han practicado el Excel que tiene allí las figuras, ¿verdad? Entonces ustedes vienen, marcan los datos en la tabla y el Excel solito le transforma dependiendo del gráfico que ustedes quieran, ¿verdad? Por lo general el gráfico pastel se utiliza cuando vamos a ver el 100%. Es decir, en el ejemplo que puso la compañera, a esta parte de esta tierra se le adicionó, supongamos que cada color dependa una parcela, ¿ya? Que a esta que está pequeñita no se le adicionó nitrógeno, que a esta de acá sí, y un porcentaje y cómo fueron los vegetales, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos representar eso, por decir, en estas barras, en esto de acá. En cambio, los histogramas siempre se sacan, ¿verdad? O siempre se comparten para ver una relación o una significancia entre una variable y otra. Ya, si queremos ver esa significancia, nosotros podríamos poner, por decir, esta línea que está lila, imaginémonos que sea esta de acá, ¿no? Pero exagerado porque no nos va a coincidir, porque acá en cambio, en este gráfico de acá, el lila llega hasta acá abajo. Entonces, este lila nomás debería de llegar hasta por aquí, si fuera el ejemplo que nosotros queremos poner. Pero yo veo que el amarillo tiene un poco más grande, entonces yo vengo y ¿dónde está el 31? Lógicamente que este no es este gráfico que está aquí no corresponde al pastel, por eso que no coincide. Ya, pero si yo quisiera, entonces este amarillo que tiene 31, yo tendría que poner aquí que se le adiciona tanto de por ciento de nitrógeno, de 31 y avanzaba, ¿verdad? Y ponía esa línea de un color. Luego el rojo lo iba poniendo un poquito más arriba, el celeste era un poco más abajo, el amarillo con el verde casi están igual. Entonces aquí yo tendríamos tendríamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas tendríamos aquí. Y ahí entonces, para poder explicar ese gráfico según la cantidad de nitrógeno, entonces para esto sí nos serviría este modelo. O sea, por eso que, como ya lo dijeron los compañeros, el investigador es que escoge qué es lo que quiere representar y a qué le quiere dar mayor énfasis. Porque cuando nosotros hablamos del 100% completo, hablamos de pastel. Y de allí, para histograma, es para hacer una comparación y ver qué es lo que va. Y las barras las podríamos utilizar también un tanto para el 100%. Y aquí, por ejemplo, esta barra que nosotros tenemos, ¿verdad? Abajo tenemos las barras simples y arriba están las barras compuestas. ¿Qué quiere decir barra simple? Que cada barra va a representar una sola variable. En cambio, acá nosotros podríamos tener que la barra puede representar dos variables. Seguimos, por favor. Bueno, doctora, la siguiente diapositiva. Sí, Peter, ya les voy a hablar, sí, ahí estamos bien. Les voy a hablar sobre las interacciones organismos medioambientales y los factores climáticos. Las interacciones entre los organismos y su medio ambiente van a ser constantes. Por ejemplo, las plantas que realizan el proceso de fotosíntesis utilizan sus hojas para capturar lo que es la energía solar y también el dióxido de carbono del aire. Y por otro lado, tienen raíces que les permiten absorber del suelo agua y sales minerales que requieren por su nutrición. Ya. Y cuando realizan estos procesos, liberan productos como lo que es el agua y el oxígeno en la atmósfera. En estos intercambios de energía y materia con el medio ambiente, necesitan exponer una gran superficie que facilite estas relaciones con el medio. Los animales también van a interactuar con el medio ambiente cuando se alimentan de otros animales o también que se alimentan de otras plantas.
de los cuales absorben los nutrientes esenciales para vivir y también que eliminan estos productos que son productos de desecho. Los organismos para poder sobrevivir y reproducirse necesitan disponer, por un lado, de recursos que les permitan su supervivencia y por otro lado, de una condición de medio ambiente adecuadas. Se considera que un organismo está adaptado en un ambiente cuando es capaz de desarrollarse y reproducirse en estas condiciones que son medioambientales. Pero el medio ambiente también cambia y con ello las condiciones ambientales, con ello también cambian lo que son las condiciones ambientales. Los organismos deben irse adaptándose al medio o bien emigrar para que estos nos mueran. Las condiciones ambientales de luz, la temperatura y los nutrientes, entre otros, en las que viven los organismos, presentan variaciones temporales y espaciales. Con respecto a las variaciones espaciales, los factores ambientales cambian de un lugar a otro dependiendo de la latitud y también depende de lo que es la región. Además, también las condiciones varían con el tiempo, el día, la noche o también con la estación, etc. Las variaciones diarias, aunque las sufren todos los organismos, no son de la misma intensidad en una región o como son en otras, por ejemplo, la región costa, tierra, etc. Los factores ambientales abióticos que están interrelacionados con los organismos se pueden dividir en factores climáticos, en factores hidrográficos y factores edáficos, según se encuentran relacionados con el clima, el agua o el suelo, así respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, por ejemplo, Peter, póngame un ejemplo de usted, suyo. ¿Ya? ¿Cómo podría hacer las interacciones de los organismos medioambientales con los factores climáticos? Por ejemplo, nosotros vivimos, ya le dije sobre que depende de las regiones. Nosotros vivimos en la región costa. Ya, nosotros estamos acostumbrados a lo que es el ambiente un poco tropical o caluroso. También estamos acostumbrados a la temperatura y lo que son las playas, etc. Y por otro lado tenemos, o sea, esa es para mí ya, pero por ejemplo tenemos lo de la sierra, que ellos tienen un ambiente de lo que es más frío. Ya, por ende, ellos están también en otra, están, o sea, más alto al nivel del mar y tienen diferentes estilos de vida. Tienen más frío, los cachetes se les ponen rojos, etcétera. Eso me refiero con los factores que vivimos, dependiendo de las regiones o latitudes. Hago una corrección ahí, Peter. Bueno, a lo que tú hablabas de la temperatura y eso no es estilo de vida. Porque eso más bien, como usted ya dijo, ¿verdad? Están los factores ambientales, ¿verdad? Pero eso están los factores ambientales abióticos. Sí, y los factores climáticos. Entonces, eso no es estilo de vida. El estilo de vida sería que, por ejemplo, nosotros en la costa andamos vestidas de una manera y en la sierra ellos se visten por su cultura de otra manera, ¿verdad? Y también usan esa vestimenta de acorde por el clima, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos, en este caso usted viaja a la sierra, usted no puede andar en camisetilla como lo hace acá. Usted va a tener que ir, si no se pone en un suéter, una chompa, usted aunque sea va a tener que ponerse una camisa mangas largas. ¿Sí me entiende? Ya no va a andar en short, en pantaloneta, porque el clima no lo va a dejar, ¿verdad? Entonces usted va a tener que acudir a un pantalón. Entonces, eso vendrían a ser, o sea, nuestros estilos de vida que nosotros mismos los buscamos, que nosotros los hacemos por diferentes circunstancias, ¿sí? Pero ya cuando hablamos del frío, de la temperatura, ya estamos hablando de los organismos abióticos, que ahí nosotros no lo podemos cambiar, pero nosotros tendríamos que adaptarnos. Ya supongamos que usted va a Quito y por la temperatura, ¿verdad? Por el nivel del mar que estamos muy alejados, de pronto usted cuando ya está en tierra, si es que va en carro, si va en avión, ya está en tierra, usted va a sentir, ¿verdad? Que al bajar del vuelo o al salir del carro, usted va a sentir un frío helado y que de pronto a usted le va a dar cefalea, le va a dar un poco de frío. En ese momento de pronto tiene náusea, va a vomitar unos, otros no solamente se quedan con náusea. Entonces
Si usted se adapta, si su sistema termorregulador, ¿verdad? Se adapta, entonces quiere decir que usted en el término de 2 o 3 horas va a estar, como ustedes saben decir, papelito. Pero si su sistema termorregulador no trabaja correctamente, entonces usted puede pasar todo el día en la cama con ese malestar y puede pasar el día siguiente también. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Y ya, recuerde, Eris, clima no es cultura, ¿sí? Sí, doctora. Sí, gracias. Bueno, sigo. Ya, dale, no, está bien. Ya, siguiente compañera. Sí. Hola. Buenos días. No tenía activado el micrófono. Diana, no te escucho muy bien. Allí sí me escucha. Sí, alza un poquito el volumen de la voz, por Ya, favor. no, es que creo que es el problema del micrófono. Porque Ahí estoy se escucha casi bien. calentando. Ya. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, ahora tenemos lo que es la homeostasis. Bueno, la homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno que sea estable y que también sea constante. Entonces, como principio, según el cual este es un principio según el cual los organismos mantienen sus condiciones internas constantes dentro de un rango tolerable. Tenemos que los seres vivos disponen de una serie de mecanismos de mayor o ya sea menor complejidad según el organismo. Y bueno, según estos organismos nos va a permitir mantenernos, ¿ya? Por ejemplo, ya sea la temperatura corporal, los niveles de pH, los niveles de agua, también las concentraciones de sales, entre otros. Ariana, cuando se refiere a esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos un sistema termorregulador y es un poco el ejemplo que poníamos con Peter anteriormente, ¿verdad? Ajá. Todo depende de tu sistema termorregulador para que tú puedas adaptarte a estos cambios externos, ¿verdad? Y que esos cambios externos tu cuerpo lo pueda tolerar y que no estemos a cada instante, ay, qué frío, ay, que esto, ay, que lo otro, sino que ya nuestro sistema termorregulador, ¿verdad? Ya nos va a hacer sentir bien. Inclusive mucha gente cuando nosotros vamos de costa a sierra, aparentemente dice, yo no tengo sed, yo no estoy deshidratada, pero si tú vienes nuestro cuerpo mismo los labios así, bueno, cerrados los labios como lo hago, ¿no? Tú te sientes que todo esto está reseco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros sintamos que no hayamos sudado, nosotros estamos deshidratados, ¿verdad? Por la diferencia del nivel del mar que nosotros nos encontramos allá. Entonces, por eso yo sé decir siempre, inclusive antes, yo tenía, no sé si ya era psicológico, cada vez que yo iba a la sierra, el primer día yo tenía que tomarme una whisky. Yo casi no tomo whisky, ¿no? Por las sales minerales. Pero esa era mi cultura. Yo llegaba y lo primero que hacía era tomarme una whisky, de las pequeñitas personales ya. Ahora ya eso ha variado, porque siempre llevo mi botella con agua en el carro y tomo agua natural. Ya no recurro a la whisky. ¿Ya? Entonces, eso me hacía sentir bien. Y ahora sí, yo me sé topar los labios con la lengua o apretar los labios, entonces yo ya me siento reseca. Entonces yo digo, a pesar que yo no he sudado, porque tú puedes andar todo el día con chompa, tú puedes andar todo el día con camisas, blusas, mangas largas, y tú no sientes sudor. Y de pronto tú hueles la ropa y no se siente el sudor. Y en cambio aquí en Manta, nosotros sí ya pasamos toda la mañana caminando y ya llegamos a la casa y llegamos con calor y olemos la ropa y ya huele a sudor. Pero ya es muy diferente. Pero eso no quiere decir que no nos deshidratemos. Ya, siga. Siguiente diapositiva, por favor. Mira, y otro ejemplo más claro también es cuando vienen los deportistas de otros países, ¿no? Entonces, ellos, para tener un buen resultado en la competencia, ellos por lo general viajan una semana antes de la competencia. Es como un periodo de adaptación, o sea, tener esas condiciones constantes. No es que yo llego ahorita y ya me voy a presentar a la competencia, entonces mis resultados van a ser desfavorables.
Ya. Bueno, para mantener el medio interno constante se utiliza un mecanismo de feedback o ¿Ya? retroalimentación, que es como la que tenemos en la imagen, ese cuadro, donde aquí se relacionan las características de este sistema con uno de los ejemplos más importantes de homeostasis, que es lo que usted hablaba, que es la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. En el caso, bueno, en este caso, que es la de la temperatura del cuerpo humano, esta se debe mantener en torno a un valor, el cual ya sabemos que es de 37 grados. Ujú, Y si la- 36,5 o 37. Sí, pero promedio 37. Ya, Sí, bueno. Si la ajá. entonces, si la temperatura ambiente aumenta los receptores situados en la piel, detectan la variación y van a mandar un mensaje al hipotálamo, que esto que lo transmite a otros receptores para provocar el incremento del flujo de sangre a la piel y la sudoración, y así Ujú. producir enfriamiento como consecuencia de la evaporización del agua. Siguiente, por favor. Ya, miren, yo aquí les puse un link de un video, ¿verdad? De YouTube. Por favor, les recomiendo ver, sí, que esto también va a ser motivo de evaluación. ¿Sí? Seguimos, por favor. Sí, doctora. Ya. Bueno, tenemos que los organismos presentes presentan sistemas de retroalimentación negativa que tienden a contrarrestar los cambios cuando se produce la modificación de un parámetro para volver al valor inicial. Estos sistemas de retroalimentación negativa son los que mantienen el equilibrio del medio interno de los organismos. Pero asimismo existen otros mecanismos que son denominados como retroalimentación positiva, que estos refuerzan los cambios de forma que el parámetro tienda hacia valores más alejados de lo normal. Entonces, el libro nos pone ejemplos, ¿ya? Donde, bueno, tenemos que los animales de sangre caliente, como los mamíferos y las aves, que se les denomina homeotermos, porque estos mantienen una constante la temperatura de su cuerpo con independencia de la temperatura exterior. Por ende, a estos animales se los denomina endotermos, ya que para mantener su temperatura corporal, estos utilizan el calor producido en su interior. También el libro nos pone la regla de Bergman, que bueno, esta establece que los animales de una misma especie son por término medio de mayor tamaño en los países fríos. Entonces esta regla hace referencia para más bien las aves y los mamíferos. Sí, ¿verdad? Y ¿qué dice Bergman? Que trabajó con pájaros y mamíferos, ¿verdad? Estableciendo que individuos de una misma especie tienden a ser más grandes y más pesados cuando viven en climas más fríos. Pero también dice que en especies de tamaño grande, la distancia entre el ambiente y el centro, ¿verdad? Tienen que ser mantenidos en la temperatura que nosotros tenemos, ¿verdad? Que serían 37 grados centígrados. Y que esta regla pone en correlación la temperatura medioambiental de la masa del cuerpo. O sea, más o menos la temperatura al ambiente con nuestra temperatura interna, ¿verdad? Bueno, según lo que dice la literatura también, que nosotros los seres humanos, ¿verdad? Independientemente si estamos con un índice de masa corporal normal o elevado o disminuido, ¿verdad? En cierta edad, pues nosotros sentimos que como que la temperatura del ambiente, sobre todo nosotros las mujeres, que la temperatura del ambiente está, por decir, a 25 grados centígrados y nosotros podríamos decir que está a 30 grados centígrados. Que esa es otra cosa muy particular, porque son por los cambios hormonales. Ya, pero si nosotros ponemos un reloj para medir la temperatura ambiental, vamos a ver que está en 25, pero nosotros por los cambios hormonales pensamos que
que la temperatura puede estar a 30 o 35 grados centígrados. Y no es así. Continúa, por favor. Ya, otra de las reglas térmicas también es la regla de Glogger, que esta relaciona lo que es la pigmentación con la temperatura y la humedad, de forma que los climas cálidos y húmedos favorecen a la pigmentación parda y negra. Claro. Ya. ¿Verdad? También encontramos los animales de sangre fría, que estos son llamados poiquilotermos, como lo son los reptiles, los anfibios, los peces, insectos y todos los invertebrados que tienen una temperatura del cuerpo que varía con el medio ambiente. Así es. Tenemos que estos animales llamados poiquilotermos son organismos que regulan su temperatura corporal mediante mecanismos externos, por lo que se le denominan también ectotermos, ya que su fuente de calor no es interna, sino que van a depender más bien del medio ambiente. El medio ambiente, sí. Ajá. Un poco el ejemplo que usted puso anteriormente, ¿verdad? Cabe señalar que si ustedes viajan por carro, a medida que ya vamos avanzando por la carretera, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos nuestras vacas, manabas, como se decir, de la costa, no tienen pelaje, es como que el pelo, ¿verdad? El pelo este que tienen, lo tienen pegado a la piel. Pero si usted va ya adentrándose, después de Santo Domingo hacia allá, ya vemos que el ganado es color negro, y que parece que tuviera puesta sobre ella una chompa, ¿no? Imagínense que esa es la naturaleza, o sea, como que el medio ambiente te hace que tú desarrolles otras cosas, y lógicamente que también tiene que tener que ver la raza, ¿no? Porque tienen que haber, en este caso, el ganado vacuno para la costa y ganado vacuno para la sierra, pero antes de que distinguieran que este ganado iba a ser para la sierra o para la costa, pues lógicamente también ahí aplicamos la teoría de la evolución, o sea, te hace desarrollar otras cosas dependiendo del clima, ¿sí? Por ejemplo, yo sé decir, a nosotros la última muela que no nos sirve de mucho, quizás en un futuro habrá niños que nazcan y que ya no van a tener el último molar, porque eso no se utiliza. Simplemente nos causa son dolores, porque en el momento de que esa muela quiere salir, que está atravesada o que ya no sirve, que se dañó, a pesar que no le hemos dado el uso que tiene, nos causa problemas. Sí, entonces yo así, no, de pronto ustedes me van a decir, la doctora está un poquito, ya, pero yo digo, entonces para que si esa muela no tiene, ¿para qué vuelve a salir? Ya no debería, ya debería quedarse en extinción. Digamos, mija. Ya sí, y por último, bueno, como ejemplo también. Perdón un ratito, chicos, un ratito que el doctor Aliatis me está llamando. Aló. ¿Sí? Ya, espérame unos 10 minutitos, que estoy todavía en clase. Ya, ok, gracias. Digamos, disculpa, ¿sí? Ya, bueno, ya como para terminar, así como con otro ejemplo, bueno, también tenemos que estos organismos van a realizar los ajustes para mantener el equilibrio térmico mediante modos de comportamiento, como por ejemplo las lagartijas, que estas se exponen al sol cuando cuando están frías, pegando su cuerpo al suelo de forma que aumentan la superficie de exposición al sol, y así estas van a recibir el calor del suelo. Y ya, eso es todo, doctora. Ya. Esa es toda nuestra exposición. Muchas ya como gracias. último tenemos la evidencia. Sí, muchas gracias, sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos?